Juan José, muy buenas noches. Vamos a compartir hoy un rato de tertulia, un rato para conocer un poco más del interior y de los entresijos con los que él ha construido este libro de historias, este libro de relatos. Juan José Moragrega nace en Madrid, realiza estudios de radio y televisión, permanece 6 años en el Ejército de Tierra como suboficial. Posteriormente trabaja en seguridad, así como en el Departamento de Defensa en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, en España. Propietario durante 24 años de un kiosco de prensa y revistas en el barrio madrileño de Puente de Vallecas. Además es socorrista de la Cruz Roja Española, autodidacta, ávido lector. En el 2017 presenta en diferentes lugares su libro con el título Búsqueda de Caminos, editorial Entre Líneas Editores. Desde ahí ha llegado ya a la 3ª edición. Obtiene un gran éxito de ventas. Es un organizador altruista de eventos poéticos y literarios como La Palabra por la Paz y Contra la Violencia de Género, ambos en Lope de Vega de Madrid. Su género literario preferido es el microrrelato, de eso hablaremos hoy, del evento o relato breve, sosteniendo una escritura alejada de florituras estilísticas, más bien exacta y un poco alejada de una adjetivación fuerte, así como la poesía clásica, contemporánea y la prosa poética. En el año 2019 obtiene una mención de honor por el poema titulado Te busco, en el certamen poético Premio Europeo Clemente Révora 2018-2019. En el año 2020 participa con su poema Llegarán las lluvias en la iniciativa La Voz de los Árboles, situado en el Parque del Retiro en Madrid. La voz de poetas pasados y contemporáneos crean un nuevo paisaje sonoro donde la memoria y la literatura se fusiona con la naturaleza. Ha organizado, dirigido y moderado tertulias online en tiempo de pandemia, un espacio en pro de la cultura donde la narrativa, la poesía, la filosofía, la mística, el arte, la ciencia tienen cabida, un lugar de encuentro e igualdad, tolerancia y respeto, y sobre todo un lugar altruista. Juan José, muy buenas noches. Buenas noches, Nicolás, y muchas gracias por la invitación a este espacio de entrevistas, pues bueno, que tienes hace ya un tiempo. Muchas gracias. Y también dar las buenas noches a los oyentes. Y vamos a empezar ya con una pregunta que creo que todas las personas se pueden hacer, ¿no? ¿Por qué tanta actividad social en favor de la literatura? ¿De dónde te nace ese impulso? Bueno, pues, Nicolás, uno de mis objetivos desde hace mucho tiempo es promover la cultura. Con los eventos que promuevo, presentaciones, tertulias, libros, pretendo que el oyente, al final, el oyente o lector final, sea una persona más crítica con el sistema. También es una manera de enriquecernos como personas y fomentar así el pensamiento. Y la literatura es un medio ideal como otro cualquiera. ¿De dónde, me preguntas que dónde nace el impulso? Te diría que nace de la motivación de encontrarme vivo y por la necesidad básica diaria que tengo de escribir. Me pongo metas, ilusiones y bueno, y las llevo a cabo. Básicamente. Tú diriges una tertulia donde yo asisto prácticamente siempre o casi siempre, los jueves de 18 a 30, ese es el horario habitual, de 18:30 a 20 horas, ¿no? ¿Cuál fue el camino para llegar a las tardes con Juan José Moragrega, que ese es el nombre de la tertulia? Sí. Yo era asiduo hace alguna tertulia literaria desde hace más de 8 años en Madrid, en diferentes lugares. Pero al llegar la pandemia, bueno, pues se paralizó. Entonces me surgió la idea de realizar mi propia tertulia a través de la aplicación Zoom, como tú bien conoces. El primer año la llamé tertulia en tiempo de pandemia, como dices. El segundo la he titulado Las tardes con Juan José Moragrega. Ahora he decidido continuar una tercera temporada en este mismo formato
porque entiendo las ventajas que conlleva la tertulia online. Por otro lado, he conocido muchas personas como tú, magníficas, y más allá de la capital y más allá de los mares. A algunos les conocía ya en persona, aquí en Madrid, y a otros pues os he conocido a través de las redes sociales. Sí, pero la gente está, sobre todo, yo creo que esa tertulia lo que ha hecho, o veo que hay mucha gente que se ha hecho amigos, o sea, al final es un grupo de amigos, ¿no? Porque luego también vais al cocido y cosas de esas, tenéis por ahí también un Sí, evento también, de cocido. claro. Aparte Y de tener muchas de las sí. personas de la tertulia van al cocido, o sea que hay una amistad. Sí, de hecho lo pongo el cocido, le llamo el cocido tertuliano. Empezó con 4 personas, éramos 4 personas hace más de 8 años y hace poco nos reunimos 20 y tantos. Entonces sí, efectivamente, algunos ya son amigos, es verdad, es cierto. Pero hay algo que también me gustaría, o sea, lo voy a decir yo, pero lo puedes decir tú. No es ninguna tertulia cerrada, es una tertulia abierta y quien quiera se pone en contacto contigo y puede entrar, sencillamente. Bueno, O sea, no normalmente, es claro, lo que tú dices, hay gente que se pone en contacto conmigo, yo efectivamente es abierta, pero también es verdad que le comento si lee, si no lee, si escribe, si no escribe, eso sí se lo digo. Que escribe, es poeta, pues tiene las puertas abiertas, eso sí. A ver, en parte se sobreentiende que si es una tertulia Claro. donde se va a hablar de literatura y tal, no puede ir uno que solo le interesa la mecánica. O sea, Bueno, lo que pasa es que también, como estaría tú fuera de sabes, lugar. hay personas que acuden como oyentes, que está muy bien también. Sí, sí, Simplemente claro. están escuchando y punto. Y me parece también bien. No hay Sí, ningún claro. problema. Ujú. Y ahora ya un poco que hemos dicho que la tertulia es abierta, etcétera, etcétera, vamos a pasar un poco a tu faceta de escritor. ¿Qué significa para ti la escritura? ¿Qué te aporta? La escritura me aporta, aparte, me aporta pensamiento, me aporta imaginación, aparte que es una necesidad básica como el comer, el dormir. Me aporta eso, sosiego y serenidad, más que nada. Me aporta eso. Aparte de relaciones, claro, de relaciones. ¿Dirías que escribes para decirte las cosas a ti mismo? Pues sí, la verdad es que sí. Porque soy una persona que me autoanalizo a mí mismo, el comportamiento, y lo reflejo en este libro, lo reflejo bastante bien. Siempre he sido una persona que he estado buscando en ese proceso de búsqueda permanente para encontrar básicamente la paz y la felicidad, que no es otra que tener una serenidad de espíritu y, bueno, física. Ujú. Esa es la Eh, felicidad. Te lo pregunto porque yo muchas veces escribo para decirme a mí las cosas de forma ordenada. Es decir, También. porque cuando escribes tienes que ordenar. O sea, ahora pongo esto, ahora pongo esto, ahora pongo lo otro. No, eso va en el tercer lugar. No, esto va en el primer lugar. Entonces, también para decirme a mí las cosas un poco de forma ordenada. No sé si a ti te Sí, pasa. para ordenar mis pensamientos. Mm, mm. Efectivamente. Es verdad, sí, sí. ¿Qué dirías que es la mayor peculiaridad de tu escritura? ¿Qué es lo que más interesante la hace? Pues como tú has leído algo, utilizo la reflexión como método de narración. Ujú, Es en un proceso de búsqueda permanente. Siempre digo en las presentaciones que, bueno, como decía el filósofo del siglo XVII, Thomas Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Ahí le tendría que poner en entredicho al filósofo esta frase, porque he visto, y lo reflejo también en el libro, que hay una fuerza que contrarresta ese estado natural que tenemos el hombre, porque hay una fuerza que ujú, contrarresta, hay buenas personas, hay buenas actitudes, que contrarresta ese estado natural que es el del lobo, como decía ujú. efectivamente el filósofo del siglo Hobbes. XVII, Thomas Hobbes. Sí, y entonces Ujú, eso lo reflejo en mis letras. Le pongo al lector o al oyente enfrente de su espejo. Hablo de sus ujú. miserias, de la mediocridad, del miedo, de todo prácticamente lo que tenemos. Hablo en primera persona, pero realmente lo hago extensible prácticamente a todos, a todas las personas que Bueno, se sienten identificadas. mm, la muchacha que te hizo esa Inva Ferrero. reseña es Ima. Ella hay un momento en que dice que el autor
se convierte también en personaje dentro del relato y habla como si fuera uno de los personajes. Es decir, Claro. te llegas a incluir tú mismo directamente en el relato. Sí, es que En búsqueda de caminos, que es un libro que ya va por la tercera edición, que ampliada, efectivamente, yo me incluyo, pero porque la persona que me quiera conocer, efectivamente, tú has leído el libro, me conoces, hombre, no al 100%, pero me conoces bastante bien. Sé por dónde van mis pensamientos, mis Sí. actitudes, lo que siento bien, lo que siento mal. Efectivamente, sí, sí. ¿Y qué esperas tú que sienta el lector cuando te lee? Pues esto es muy sencillo. Yo espero, aparte de comunicar, que se emocione cuando lea y que cuando cierre el libro se haga preguntas que quizás no se hacía antes de empezar y luego él se contestará las respuestas o no, eso ya lo dejo abierto, pero que reflexione, que piense. ¿Son los momentos, los instantes, el paso del tiempo, el acaecer de cada día quien te regala los relatos? ¿Quién los pone en tu cabeza? Pues sí, yo creo que los relatos los pone en mi cabeza la propia vida, la propia experiencia, el tiempo, los años, pero también la capacidad de observación que puede tener un escritor, que creo que tiene que tenerlo. Cuando va por la calle se fija en cualquier cosa, pues en una ancianita o cualquier cosa, ¿cómo decirte? Las estaciones, la lluvia, no sé, tenemos que tener una sensibilidad y de eso nos nutrimos, de las experiencias de los demás, de lo que nos cuentan y de lo que vemos en la calle, en el trabajo, en cualquier sitio. Sí. ¿Podrías, por favor, mostrarnos la portada del libro y leernos, por favor, el Sí. primer relato? Mira, esa fue ¿la veis? La Levántalo un portada, poquito. Ahí, ahí, ahí. esa es la portada de la primera y segunda edición. Búsqueda de Camino, Juan José Moragrega. Esta fue la primera y segunda. Y la última, que ha salido hace poco, es esta. La que, Busca de Camino, la tercera edición ampliada. Es ampliada porque, bueno, hay tres partes diferenciadas. Una la he titulado Al borde del abismo, que son reflexiones filosóficas sobre la condición humana y sobre el entorno que le rodea. La segunda, Razones del destino, relatos breves, que siempre dejo un final abierto y sorprendente, intento que le sorprenda al lector. Y esas dos partes eran las que iban en inicio en esa primera edición. En esta ya tercera he puesto otra parte que se titula Expiación, que es un conjunto también de relatos y reflexiones que nos hacen de alguna forma expiar nuestras culpas o pecados, que va en la tercera. Y bueno, te puedo leer, por ejemplo, un relato que realmente tiene una historia, es una historia muy bonita porque lo puedo contar, Nicolás. Sí, claro. Yo he estado 24 años en un kiosco de prensa de Vallecas. Eso te hace, pues es una buena escuela, estás en primera línea, te hace psicólogo. Sin serlo, somos psicólogos de forma gratuita. Bueno, pues una señora mayor, se acercó un día a mi kiosco, no la conocía de nada, y me dice, ¿es usted Juan José Moragrega? Le dije, sí, soy yo. ¿Puede salir un momento del kiosco? Salgo. Se emocionó, empezó a llorar y me abrazó. Dice, lloro porque lo he leído su libro y me ha emocionado el relato de su abuelo. Ese para mí, Nicolás, y os lo digo a todos, es el mayor reconocimiento que puede tener un escritor. Y el relato es este, que voy a leer. Se titula Años difíciles. En homenaje a mi abuelo Ramiro, que fue prisionero de guerra en el Batallón de Trabajadores número 151 de Alsasua, Navarra, y sobrevivió a él. Cuando salió de aquel infierno, llegó a su casa enfermo. En el año 1976 falleció de arteriosclerosis. Y dice así el relato. Somos prisioneros de guerra, amarrados por la ceguera del odio, de la sinrazón y de la locura. Por algún motivo aún me mantengo vivo. Asimismo, en mi lugar, la nada se hizo hambre. Es carne y hueso sin sentir estilo alguno. No es más esta tinta ni más que el extra nocturno de un vocabulario obtuso que sigue aún con esperanza. Resurgir como el fénix desde la ceniza. Si saliera de este sinsentido, amaría la luz. Que no volviera una locura igual, desearía un día. Pero el ser humano no aprende. Pues este fue el relato que la señora leyó y se emocionó. Y el problema es que el ser humano no aprende. Ahí está. Eso lo exactamente. A veces, dices tú, podría decirle,
Si pudiera explicarte mis errores, si pudiera contarte todo lo que he visto, compartir mi angustia, mi dolor, quizá entonces me perdonarías. Quizá ignorases todas las promesas que olvidé, los pactos que rompí, la vergüenza que perdí. Quizá un gesto tuyo consiguiera aliviarme. ¿Escribes para pedir perdón? ¿Para sentirte ser humano? Pues sí, también. A esa pregunta digo sí, para sentirme más ser humano, para pedir perdón seguramente por muchas cosas que he cometido en un pasado y las que cometa en la actualidad, pero también para tener ese grado, ¿cómo decirte?, de grandeza, de la búsqueda de la esencia, la humildad. Ser humilde es una virtud que muy pocas personas poseen y que lo que hace a las personas grandes. Pues sí, y pido perdón por muchas cosas, efectivamente, que podemos tener todos pecados y Ujú. reconocerlos, pues está bien. Em, ¿Estás convencido, por lo menos quizás yo lo estoy, en que es el silencio de los buenos quien permite el destrozo y la opresión a la que someten el mundo los malos? Pues sí, totalmente cierta. Hay muchas personas que ese silencio, ese buenismo, entre comillas, hace mucho mal. Y yo siempre sí he sido una persona determinante, que me he posicionado. Tengo mis principios y los llevo hasta las últimas consecuencias. Que me equivoco, lo sé reconocer y lo cambio. Pero llevar los principios hasta las últimas consecuencias y posicionarse, lo que está bien, lo que está mal, sí, sí, efectivamente. La tibieza en mí no entra. No me gustan las personas tibias. Me gustaría recordarle a los oyentes que estas cosas de las que vamos a hablar ahora, estos temas, están sacados directamente de frases de su libro, ¿ya? Quizás no Ujú. escritas así como yo las digo, pero que están en la base de la pregunta. ¿Sigues conservando el niño que fuiste un día? Bueno, a esta pregunta tiene miga, sí. Pues te digo a esta pregunta que sí, aunque tengo que confesar que las pérdidas y el paso del tiempo son el más cruel y demoledor de los jueces, que aniquila la inocencia y la alegría. Pero tengo una gran herramienta para combatirlo, que es el desánimo. Para combatir el desánimo es la alegría y la risa, el humor. El día que pierda esa parte de ser niño, habré muerto. ¿Y qué beso es el más difícil? No, esto... Sí, para mí el beso primero es fácil. El más difícil para mí es cuando el transcurso del tiempo hace mella en los sentimientos, en las arrugas, en la salud. Para mí el más difícil es el último, el de la despedida final. Y así lo dices en uno de tus En relatos. uno, sí, sí. Todo lo que te estoy diciendo prácticamente lo dan en el libro. ¿La lluvia nos lava de tanta vida muerta? Como ves en mi libro, se lo has leído, hablo también mucho de la lluvia, efectivamente, y del agua. Claro que lo he leído. Si no, Es todo cierto, esto no podía preguntártelo. es cierto. Bueno, pues a esta pregunta te la voy a contestar con una frase. Algunos sentimos la lluvia, otros simplemente se mojan. Con eso te lo contesto. Mm. Em, ¿Qué entiendes tú por vampiro emocional? Sí, sí, eso por supuesto. Vivimos en una sociedad que hay muchos vampiros emocionales a nuestro alrededor y tenemos que estar alerta. Son personas que te succionan la energía, son inteligentes y manipuladores y en algunos casos prepotentes. Ocultan de todas formas una carencia emocional manifiesta. Y los demás, como digo yo, tendremos que aprender el truco. ¿Sabes decir no? Por supuesto que sí. A lo mejor cuando era más jovencito en la adolescencia no tanto, pero ahora sí. Ahora digo, no, cuando tengo que decir no, digo no, y cuando tengo que decir digo sí. Moleste a quien moleste. Eso sí es verdad. A lo mejor esa forma de ser que tengo directa, pues bueno, pues a lo mejor no me hace tener tantos amigos, no lo sé. Pero sí, soy bastante directo. Mm. ¿Y crees que el miedo ha paralizado muchas vidas? Sí, 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 por supuesto. El miedo es uno de los sentimientos más terribles y paralizantes.
No podemos llegar al final de nuestra vida, como digo en uno de mis relatos, y decir que lo mejor que hicimos cuando nos fuimos fue soportar el miedo. El miedo es el sentimiento más paralizante. Hay gente que no hace las cosas precisamente por miedo. Y bueno, es un sentimiento que yo creo que hay que combatir y hay que superar. Porque si no se nos pasa la vida y al final no lo hemos superado. Y si te dices la frase que te he dicho, pues muy mal. ¿Dirías que tu libro intenta ayudar al ser humano a ser mejor ser humano? Pues fíjate, algunos de los lectores de Búsqueda de Caminos, que han sido bastantes, me han dicho que lo tienen como libro de cabecera en la mesilla de mesa. Y aunque no es un libro de autoayuda, porque yo no lo considero de autoayuda, ayuda, porque así me lo han hecho costar los diferentes clientes, amigos y gente que me ve por la calle o me lo dice por internet, por WhatsApp. Sí, sí, es un libro que ayuda, parece ser. Sí, tienes toda la razón del mundo. No es ningún libro de autoayuda, en No, eso te doy toda la razón. Pero esa forma tuya de escribir, viendo el lado positivo de las cosas y empujando hacia la positividad, eso sirve, por lo menos para un lector atento, le sirve de ayuda, le sirve por lo menos para preguntarse hacia qué lado camina o si camina en forma positiva. En ese sentido, yo efectivamente. creo que sí. Pues eso es lo que pretendo, Nicolás, precisamente, porque sí, como sabes, hay algunas reflexiones, por ejemplo, hablo del miedo, hablo de la pérdida cuando una persona fallece, un familiar fallece, como, bueno, ahora mismo no lo sé de memoria, pero, y también, por ejemplo, hablo de la mediocridad, de las miserias humanas. Y entonces, claro, efectivamente, el lector al final llegará, pues digo, a lo mejor son cosas que nunca se ha preguntado, pues entonces se las pregunta cuando lee mi libro, efectivamente. Uh-huh. Y luego el mensaje soterrado, Nicolás, también, el mensaje soterrado que hay, que existe. ¿Se escapa el amor en muchos trenes? Pues claro que sí. Yo he sido una de esas personas que esperaba sentado en la estación que pasara el tren de mi vida muchas veces. Hasta que pasó y lo cogí fuertemente. Ese tren es mi mujer, Isabel Llorente Jiménez. Es mi motivo. Es mi motivo. Y la gente que me conoce lo sabe. Pero Pero lo cogí. no siempre alguien está en esa estación y no siempre se ve, ¿no? Muchas veces pasa por delante de uno y se pierde, Sí, sí. tristemente. Sí. Lo que pasa es que también hay que saber verlo. Hay que saber ver la oportunidad. Efectivamente. Sí, hay mucha gente que se pierde en ese camino, en esa búsqueda. Sí. Precisamente como forma de mostrar esa positividad tuya a la hora de escribir, tengo este texto aquí sacado de tu libro. A ti te digo que en la vida gana el que tiene amor, el que sabe dar, el que comprende al que no comprende y el que no se olvida de aquel que lo olvida todo. No dejemos que en este día que ahora empieza como un regalo que se nos da entre nuestras vidas y que se nos da, entren en nuestras vidas el rencor, el odio, el ego, la desconfianza, el miedo. Abre tu corazón a la solidaridad, a la compasión, a la reflexión, a la humildad. ¿Es ese tu programa de vida? Yo diría que tengo una disposición realista, porque tener los pies en la tierra nos hace comprender lo positivo y lo negativo, porque no existiría el uno sin el otro. Pero sí es mi disposición de vida, sí, efectivamente. Y no es positiva, es realista. En este texto tú hablas de los que pierden la memoria y en el libro también hay un relato de los que pierden la memoria donde hablas del Alzheimer, ¿no? Mi madre murió de Alzheimer. Sí, De está ahí. hecho, está dedicado. Y por otro lado, este tipo de textos o estos textos que te voy a nombrar ahora me recuerdan un poco al mensaje de las bienaventuranzas. Tú dices, si buscas la felicidad, no la busques en las cosas materiales, sino en lo más profundo de tu ser. Contra el insulto, el respeto. Contra el odio, el amor. Esto es un poco mensajes de las bienaventuranzas, precisamente, ¿no? Sí, pues claro, sí, eso yo creo que es lo que tendríamos que hacer todos y el mundo iría mucho mejor, efectivamente. No es tan fácil como leerlo,
Pero sí, yo lo intento hacer también, efectivamente. Contra el odio y el amor, efectivamente, sí. He leído por ahí que andas trabajando en una novela. ¿Nos puedes contar algo de ello? Sí, llevo muchos años ya trabajando en una novela, que poca gente lo sabe, pero bueno. Es una historia, va de una historia real que conocí hace mucho tiempo que merece ser contada. Es una narración que yo creo que va a sorprender cuando salga, pero como sabes, el escritor no debe de tener tiempos marcados por editoriales ni por nadie para finalizarla. Entonces lo terminaré pues cuando termine. No hay ninguna prisa, pero sí. Bueno, me gustaría que nos hablaras del próximo evento que vas a hacer sobre poesía para Ucrania, creo yo que es, ¿no? Nicolás. ¿Sí? ¿Me oyes? Ahora te oigo. Que digo que me gustaría que nos hablaras del evento poético que vas a hacer próximamente. Sí, bueno, es el miércoles que viene, el día 2 de noviembre. Pues es como dices, es presencial. Este evento es el tercero que organizo en el Centro Cultural Lope de Vega en Madrid, con la autorización municipal. En esta ocasión lo titulo Ucrania en el corazón, por la dignidad y la libertad. Seremos 11 poetas en el escenario y para alzar la voz contra las guerras, pero no solamente contra las guerras. Para mí es un homenaje al pueblo ucraniano, que legítimamente tiene el derecho a defenderse. Y sobre todo es para que todos aquellos que toman partido, aunque sigamos tocando fondo. Básicamente te he resumido de qué va el evento. De qué va el evento. Pero también tienes algunos, no sé si lo vas a volver a repetir, lo que hiciste por la paz y lo que has hecho algunas veces por el tema de la violencia de género. Efectivamente, sí. Bueno, este es el tercero. El primero fue la palabra por la paz y el segundo fue contra la violencia de género, en el mismo lugar. Es un escenario estupendo de 260 localidades y que ojalá los llenemos, pero lo veo un poco difícil. Ya sabes que la poesía, bueno, pero esperemos que tenga éxito. Y me he rodeado de 11 poetas, pues estupendos, grandes poetas, todos. Y ahora suena el teléfono y no puedo cogerlo. No sé cómo lo quito de aquí. No te preocupes. No, es que no puedo cogerlo. Luego llamaré yo. ¿Tienes algún otro proyecto de futuro? Bueno, esto mucha gente me lo pregunta, Pero como decía una amiga mía, dice, el pasado ha pasado, el futuro no ha llegado, vive el presente. Y ahora mismo el futuro es dentro de 5 minutos. Esa es la contestación. No tengo ningún proyecto de futuro, porque el futuro es dentro de 5 minutos. O sea, vivo el presente. ¿Y nos puedes un poco contar qué estás leyendo ahora en este momento? Sí. Si luego quieres leerle, puedo leer algún relato más. Sí, tienes que leer todavía 2. Vale. Pues mira, estoy leyendo, pero os lo digo, hace poco tiempo este libro de poesía de Alberto Morate, el gran poeta Alberto Morate, que se titula Distancias y ausencias. Es que estoy leyendo 3 a la vez. Sí. También tengo este de la poeta Lucía Folino, que se titula Descartables y Descartados y Descartables. Y luego esta novela, que es de Gita Mayaz, que es La respuesta del ángel. Esto ya no es poesía, esto es una novela. De 4 personas, las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial y cómo la afrontan la situación que van viviendo. Esos son los 3 libros. Luego tengo un montón más para lista de espera. Bueno, pero ahora volviendo a tu libro, léenos el segundo relato, por favor. Sí. El segundo pertenece a Razones del Destino, que son relatos breves con un final sorprendente. Por lo menos lo intento. Y os voy a leer, vamos a ver, sí. Se titula Cuestión de tiempo. Astrid Clisson era una actriz madura e histriónica. Se encontraba amenazada, deudas contraídas en el pasado, un marido despechado, una vida desordenada. ¿Quién sabe? Su vida corría peligro. Cada día acudía al teatro donde representaba la obra a la señorita Julia. Las diferencias de clases sociales, el amor
y la batalla de los sexos se hacían patentes en aquellas interpretaciones que llenaban la sala cada noche con gran éxito. A través de la ventana de su habitación, cada tarde, antes de salir y dirigirse al trabajo, miraba calle arriba y calle abajo, vigilante. Un rayo cruzó el cielo por un instante y la lámpara de la mesilla parpadeó y se apagó, augurio de la tragedia. Arriba el telón. En un instante gritó desesperada en medio del escenario. Esto no es parte del guión, me van a matar. Tal era su talento que mientras era apuñalada el público veía maravillado aquella escena. Solamente cuando quedó inerte sobre un charco de sangre, los espectadores se levantaron de sus asientos aplaudiendo la escena enérgicamente. En un segundo, la sala enmudeció y se sintió el miedo. Era cuestión de tiempo. Como ves, hay un mensaje soterrado que hablo, bueno, cada uno le dirá una cosa, es la pasividad del ser humano ante la desgracia. Están matando a una persona delante de tus narices y no se dan cuenta. Pero ya te digo que el mensaje soterrado de búsqueda de caminos, la experiencia que tengo, no todo el mundo lo ha cogido. Hay gente que dice, me lo he leído en 10 minutos. Y entonces digo, no te lo has leído. Claro. No, realmente la propuesta que haces narrativa es un poco, tiene su tono filosófico y entonces merece la pena pararse a reflexionar y pensar. Claro, eso es lo que intento. Decía Inma Ferrero en esa, sí, la reseña. En la reseña que hace de tu libro, Búsqueda de caminos es una magnífica lectura que nos enganchará de principio a fin. Es este tipo de libros en el que te involucras tanto en la historia que estás deseando llegar al final, ya que solo al final hay cierto alivio, pero Moragrega se guarda un as en la manga, en vez de un golpe de efecto, ya que comprendemos tras toda la lectura la intención documental del libro, como si justificara el mundo descrito en él, es el vivido por todos y es tan real como tú, lector, o como yo. Como si estuviéramos espiando el mundo a través de una ventanilla y nos despidiéramos de sus páginas con un modo nuevo de observar el mundo más enriquecido. Creo que no se puede decir algo más bonito sobre tu libro, por eso he querido dejarlo para el final. Desde luego. Como te decía, yo he leído el libro, tiene un tono filosófico, no es un libro escueto en adjetivos, va directo, en cierto modo también es descarnado, es decir, no oculta la gravedad de los hechos ni la verdad. Y en ese sentido me ha parecido un gran libro, es positivo, es decir, para un mundo donde hoy estamos viendo muchas cosas negativas, el hecho de que alguien todavía te enseñe un camino a la esperanza es bien importante. ¿Nos puedes leer, por favor, el tercer texto? También quiero decir, Nicolás, que efectivamente Inma Ferrero dio en el clavo, porque cuando me dice que Juan José Moragrega se guarda un as en la manga, era muy cierto, porque ese as en la manga precisamente es la parte que añado a la tercera edición, que se titula Expiación, que de alguna forma expiamos las culpas, efectivamente. Y bueno, te puedo leer uno corto de esta parte expiación. Se titula Lobo. Queremos cambiar el mundo, pero nadie ha tenido el coraje. Y quien cerca estuvo, no tuvo en cuenta el traicionero de la historia, el maldito tiempo. Somos corderos y lobos. Sé que tú eres lobo, pero aquí estaré sentado, esperando como siempre, con mi daga escondida para defender mi vida, para convertirme en hombre. Perfecto. Yo recuerdo que cuando estudiábamos, claro, la de Homo homini lupus, o sea, el hombre es un lobo para el hombre. Luego alguien, supongo que con cierto machismo, lo tradujo en mulier mulieribus lupior, o sea, la mujer peor que lobo para la mujer, ¿no? Y luego vino alguien detrás y todavía lo tradujo sacerdotis lupissimus. O sea, el cura para el cura es
infinitamente peor que el lobo, es lo máximo peor que el lobo, ¿no? Sí. Es una historia de absurdo tras absurdo, ¿no? Porque yo realmente es posible que haya entre los hombres algún lobo para el hombre, pero la gran mayoría no lo son. Solo hace falta echar un vistazo y no creo que la gran mayoría sea un lobo para Ucrania, sino es alguien que muchas veces nos paraliza el no poder hacer mucho, pero está con Ucrania, no son el lobo contra Ucrania. Sí hay un lobo, ¿no? Pero, y así podíamos mirar que, bueno, en muchas situaciones sí hay un lobo para la gente, pero no toda la gente es un lobo para todos. Y claro. desde luego, esa idea positiva no me gustaría, ¿no? Bueno, Susana te ha felicitado y Mi querida Viviana, Susana, sí, y Viviana, la ha aprecio. dicho aquí, Juan José es un gran humanista, sus escritos desnudan tanto los problemas cotidianos como la indolente indiferencia que los alimentan. Es también increíble, una hermosa frase y una hermosa texto para una despedida. Pues muchísimas gracias por haber compartido conmigo este espacio, muchísimas gracias por haber aceptado venir y espero que los que lo han visto hoy y los que lo verán en los próximos días, pues para ellos sea también una satisfacción. Yo por lo menos estoy muy contento y muy feliz de haber conversado contigo. Pues muchas gracias a ti por la invitación, como he dicho, y bueno, y gracias a todas las personas, a mí, Susana, a todas las que me han podido ver, que las quiero un montón y las aprecio. Está también Elena Peralta, que te Bueno, dice enhorabuena y bueno, algunos otros que ahora, el extraordinaria. problema es que ahora van a empezar la gente Sí, a comentar y tal, porque es cuando la escuchan y cuando la ven y tal. Y bueno, durante estos días pues estará ahí, la iremos buenas tardes, también Magrena sí, Muñoz, etcétera. Es cuando empiezan ahora. Y bueno, darte las gracias de nuevo y dar las gracias a los que nos han estado viendo y a los que nos verán también en el futuro. pues, Y buenas noches. pues muchas gracias por todo y buenas noches. De Adiós, don acuerdo, y Nicolás. aquí quedamos Y, abiertos para cuando escribas tu novela, volver a conversar sobre ella. por supuesto, y bueno, ya compartiremos la siguiente tertulia, las que tú quieras. Claro. Pues Bueno, muchísimas gracias y un aquí abrazo. terminamos.